Record. Ok, chicos, entonces vamos a terminar. Bueno, vamos a empezar ahora con el siguiente tema del empirismo, que son sus argumentos, ¿ok? Los argumentos que tienen para afirmar su teoría o reafirmarla, ¿de acuerdo? Entonces, tiene sus propias tesis y sus propios métodos, como ya vieron ustedes en filosofía. Cuando vieron el paradigma empirista, pues tienen su método para llegar al conocimiento y para hacer filosofía y para hacer todo lo que ellos hacen, que al final es cientificismo, ¿no? Quieren poner la ciencia por delante para para así poder tener progreso. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, ¡ay, caray! ¿Qué está pasando aquí? Creo que algo hice mal. A ver. ¿Qué está pasando? Ah, ok, no, sí, está grabando esta cosa. Ok. ¿Por qué no puedo utilizar la presentación? Ahí está. Qué raro. Ay, cómo me hace batallar esta cosa. Vamos a levantar esta cosa por aquí. Pero no me deja usarla, pues es lo que no entiendo. No comprende. Cuando estoy grabando no puedo minimizarlo, dice. Ahí está, como que no puedo. Vamos a volver a abrirlo para ¿cómo que me va a ganar esta cosa? No puede ser posible. Chicuelos y chicuelas. Esperemos que ahora se agarre. Aquí. Ahí está. Ya agarró. Muy bien, entonces, ya disculpando la tardanza con la tecnología que a veces nos apoya y a veces nos deja abajo, vamos a ver los argumentos del empirismo, que son básicamente tres, ¿ok? Ellos no es que afirmen algo, sino que están en contra del racionalismo sobre todo y del realismo moderado. Entonces se van a ir duro y a la cabeza contra las ideas innatas primero, que es una propuesta cartesiana. Si bien recuerdan, cuando vieron el método de Descartes, propone esto de las ideas innatas. Luego se van sobre la teoría de la abstracción, que es una teoría escolástica todavía más antigua que Descartes, y luego se van contra la lógica y los primeros principios. ¿Ok? Entonces, cuando vemos las tesis del empirismo, vemos estas dos cosas. Primero, ¿ok? Se plantea o se afirma como un hecho. El empirismo es un hecho. ¿Ok? Así es como ellos se afirman. Porque sus principios le prohíben demostrar sus afirmaciones. Igualito que en el escepticismo. ¿Se acuerdan? Los escépticos también decían lo mismo. ¿Ok? No puedo demostrarte ni una cosa ni lo otro. Pues los empiristas, como hijos de los escépticos, pues hacen básicamente lo mismo, pero no les impide entrar en el juego de los argumentos. Aún así, o sea, aunque ellos en principio no pueden demostrar sus afirmaciones o no lo intentan siquiera, aún así entran en el debate para para poder armar su sistema filosófico y epistemológico. ¿Ok? Entonces ellos nos dicen que es un hecho
que todo conocimiento procede de la experiencia. ¿Ok? Esa es la tesis fundamental del empirismo. Todo conocimiento procede de la experiencia. Y así sean escépticos fenomenistas o sean escépticos espirituales, los tipos de escéptico que sean, no importa. Perdón, escéptico no, empírico. Cualquier empírico o empirista va a afirmar este hecho como algo universal para ellos, que cuenta para todos, sin importar la corriente del empirismo que se practique. Todo conocimiento procede de la experiencia. Ninguna afirmación es verdadera si no se funda en una experiencia. ¿Ok? También que una idea no es nada más que un resumen de múltiples experiencias. Entonces, cuando tenemos una idea, lo que realmente tenemos es que reunimos muchas experiencias y las juntamos y les damos orden con nuestra mente y ¡pa! Así es como creamos algo nuevo, una nueva idea. Pero no es como que abstraemos y hay un proceso. No, todo eso no es así. Todo es por la experiencia sensible. Todo se basa en la experiencia sensible. Sin la experiencia no hay conocimiento, no hay posibilidad de conocimiento, ¿ok? Esa es la tesis fundamental del empirismo que tenemos que entender para poder comprender después la diferencia entre los escépticos y los empiristas, y los idealistas, y los racionalistas, y los realistas. Cada uno tiene su propia tesis que debemos comprender y debemos diferenciar entre uno y otro. ¿Ok? Entonces, la esencia del conocimiento. Si yo les pregunto, ¿cuál es la esencia del conocimiento en el empirismo? ¿Cuál es, Zaira? A ver, Zaira Amada. Edgardo, ¿cuál es la esencia del conocimiento en el empirismo? Mm, no sé, bro. Se los acabo de decir en su tesis. La experiencia. La experiencia, ¿ok? ¿Pero qué tipo de experiencia? A través de los sentidos. Sensible. Experiencia sensible, o sea, la experiencia de los sentidos. ¿Ok? Aquí no cuentan las experiencias religiosas, ni las experiencias sentimentales, ni las no. La experiencia sensible únicamente es lo que cuenta. ¿Ok? Solamente la experiencia sensible. Entonces, ahí está la esencia del conocimiento en el empirismo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la esencia del conocimiento en el escepticismo? A ver, Paola, tú que andas muy fiera hoy. En el escepticismo, ¿cuál es? Pues que no podemos conocernos. Exactamente. Muy bien, Paola. No, sí anda con todo. Entonces, en el escepticismo, la esencia del conocimiento es su imposibilidad. ¿Ok? Aquí sí, en el empirismo sí es posible por medio de la experiencia. Esa es su esencia. Entonces ya vamos diferenciando una corriente de otra. Y aunque una es hija de la otra, que su esencia es distinta. Porque el empirismo apenas si se puede diferenciar del escepticismo y el escepticismo igual del empirismo, pero en la esencia es donde vamos a encontrar su diferencia. Muy bien, Paola. Entonces, pasando al siguiente, ya termino. Ok, Comte nos da, ya en base a toda esta teoría o a esta tesis del empirismo, pues Comte hace todo su sistema filosófico, el positivismo. ¿Okay?
con su famosa ley de los 3 estados. Entonces, nada nuevo enseña Augusto Comte. Ya todo lo había dicho el empirismo desde hace mucho tiempo y con su tesis fundamental. Entonces, ¿sí se acuerdan cuál es la ley de los 3 estados? La tuvieron que haber visto ya en sistemas filosóficos, perdón, en paradigmas filosóficos, es un paradigma filosófico. Augusto Comte nos dice que la historia nos enseña que el modo de pensar positivo es propio de la inteligencia que ha llegado a su plenitud de su desarrollo, o sea, en su tiempo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, él pensaba que ya había llegado a su plenitud de desarrollo la inteligencia del ser humano, porque ya había empezado a pensar de manera positiva. Eso significa que ya pasó por los estados anteriores y llegó al estado positivo o científico, que es el último de los estados. ¿Cuáles son los 2 primeros estados de esta ley antes de poder llegar a ser positivista? El teológico y el metafísico. Exacto, Alfredo, muchas gracias. Entonces, aquí se los puse como para que la contestaran. Después de haber pasado por el estado teológico, al que también llamamos como Ficticio. ficticio. Y después nos decía Alfredo, el metafísico, al que también llamamos como Abstracto. abstracto. Ya me lo googleaste eso. Abstracto. O espero que lo hayas sacado de tus notas de filosofía. Eso, si lo sacaste de tus notas de filosofía, felicidades. Si lo sacaste de Google, bueno, también felicidades. Entonces, ya pasamos por el estado teológico ficticio, ¿ok? Místico, mitológico también se le puede llamar, donde todo se le atribuye a seres más allá del ser humano, ¿ok? A dioses, al dios del trueno, al dios de la lluvia, al dios de la fertilidad, al dios de Israel. O sea, el ser humano desde lo individual hasta lo grupal, comunitario, porque la ley de los 3 estados abarca el estado, también la parte social, sociológica. Acuérdense que Augusto Comte fue quien inventó la sociología, o el que le dio a la sociología el estatus de ciencia. Él le llamaba física social o sociología. ¿Ok? Él le puso el nombre. Entonces, esta ley aplica para la sociedad y para la persona individual. Porque los niños, es muy fácil que los niños crean pues, en la magia, en que Santa Claus le va a traer regalos en Navidad. Entonces, se dan explicaciones mágicas hacia los fenómenos que no pueden explicar. Eso es estar en el estado teológico. Y el ser humano se encontraba como sociedad sumergido en ese estado antiguamente, según Augusto Comte, según la historia, porque recuerden que Augusto Comte es historiador, es filósofo, es sociólogo, entonces se dedica a estudiar al ser humano, es antropólogo. Entonces, al principio estaban en este estado, como los mayas, los aztecas, ¿ok? Viven en estado teológico, adorando dioses de madera y todo ese rollo. Pero luego, el ser humano, por su naturaleza, busca una razón más, una explicación más racional, pues, vas creciendo, vas madurando, ¿de acuerdo? Y entonces pasas al estado metafísico, en donde das explicaciones abstractas a esos mismos fenómenos a los que antes les atribuías una deidad. ¿Ok? Entonces ya no es Dios quien hace llover, es parte de la naturaleza. Pero aún así la idea de que la naturaleza
es la que hace que todo se desarrolle tal y como es, pues es una idea abstracta. ¿Ok? Sigue siendo metafísico, va más allá de lo físico, no lo explica de manera positiva, de manera científica. ¿Ok? Entonces él dice, ya estamos listos. El ser humano ya llegó al estado positivo, al que también llama científico. ¿De acuerdo? Si no lo han visto en clase esto de filosofía, bueno, yo solo estoy diciendo porque se supone que ya lo debieron haber visto. Ya en el programa de estudios ya pasó esto. Por lo menos en mi clase de filosofía ya lo vimos. Así es que, según yo, no estoy haciendo spoiler. Entonces, ya vemos cómo es que se maneja. Y el positivismo, al ser científico, pues obviamente se va a basar en la experiencia sensible para poder demostrar todas las cosas y la realidad, tanto social como la realidad cosmológica, la realidad toda la realidad, pues, se explica a través la experiencia positiva, la experiencia que se puede demostrar por medio de las leyes científicas. ¿Ok? Eso es lo que enseña el positivismo, que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que ya nos decía en la tesis del empirismo. Entonces, realmente Augusto Comte no aporta nada más que amplía esta situación de las leyes. De hecho, cuando lo explica de manera histórica, o sea, nos da la misma ley de los 3 estados, pero aplicado al sentimiento, a los sentimientos de las personas y aplicado a la sociedad también. Como en un estado, cuando en la historia estamos en un estado teológico, nuestros sentimientos son de nuestra gente, nuestro pueblo nada más. A ellos queremos y la sociedad es de dictadura, de monarquía, en donde la guerra es lo que nos da de comer básicamente, ¿no? Vamos, invadimos otro pueblo, les cobramos tributo y así es como se hace nuestra forma de vida. Ya en el metafísico, ya la guerra no, perdón, las armas ya no se usan para ir a la guerra, sino para defenderse. Y ya cuidas a tu pueblo y a todos los que tienen en común contigo alguna afinidad religiosa, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Todos somos hermanos mientras seamos cristianos. Si no son cristianos, pues a esos sí mátenlos. ¿Okay? Por herejes, por infieles, porque no creen en el verdadero Dios. A eso sí, cuello. Pero nosotros que somos cristianos, no importa de qué país seas, somos hermanos. Eso es estado metafísico, dentro del sentimiento y de la sociedad. Luego, cuando ya pasamos por fin al estado positivo, en el que según Augusto Comte en el siglo XVIII y XIX ya estábamos listos, ya la sociedad tiene los suficientes recursos científicos y tecnológicos para no tener que estar en guerra ningunos entre nosotros, porque podemos distribuirnos la riqueza y producir aún más todavía por medio de la ciencia y la tecnología. Y entonces, ese amor que antes se tenía por tu comunidad, por los que eran de tu religión, ahora es un amor hacia la humanidad entera. O sea, todos los humanos somos iguales y debemos tener los mismos derechos y tratarnos igual con el mismo amor y respeto, no importando ni la religión, no importando ni las creencias. Bueno, la religión sí, porque se supone que si somos positivistas, pues no tenemos una religión donde creemos en un Dios, porque Dios no existe, porque Dios no lo puedes ver por medio de los sentidos, entonces no lo puedes nombrar siquiera. Es un absurdo, ¿no? Entonces, todos somos, nuestra religión sería como la ciencia, ¿ok? Entonces, todos somos seres humanos
creemos en la ciencia como lo que nos va a salvar y a rescatar y hacer crecer como humanidad, y sentimos esa empatía y ese amor por toda la sociedad, que es una sociedad tecnológica y que ha abandonado totalmente la idea de la guerra. En eso creía Augusto Comte, ¿ok? Y esa era su conclusión. Pero bueno, empecemos ahora sí con los argumentos de los empiristas, ya viendo el resumen de cómo termina el empirismo, ¿no? Con Augusto Comte. Así es como a la conclusión a la que llega, pues. Pero bueno, decíamos que el empirismo se reduce en tres tesis, o más bien, en tres argumentos. Aquí tenemos a John Locke, ¿ok? Quien se va contra la teoría cartesiana de las ideas. Varios lo apoyan, ¿no? La mayoría de los empiristas lo apoyan porque él se enfoca mucho en esta teoría para derrumbarla, y los demás dicen, pues ya lo dijo todo, este compa ya la destruyó, ya, pues yo nomás me uno a lo que él dice. Entonces, ¿qué nos dice Augusto Comte? Primero, ¿cuál es la teoría cartesiana de las ideas? Ustedes que ya vieron a Descartes, de las ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? ¿Cuáles son esas ideas? A ver, Kenia. A ver, Kenia Marisca. Kenia, ¿estás aquí? A ver, Oscar Emanuel. ¿Qué son las ideas innatas? Pues es algo que ya nace pues con algo innato, ¿no? Algo innato es algo con lo que ya naces. Sí, exactamente. Que ya traes de nacimiento, que ya traes desde antes de nacer o desde que naciste, ya lo traes. Entonces hay varias ideas innatas según Descartes. A ver, ¿algún ejemplo de alguna idea innata según Descartes? Marbella. Ok, si no contestan, chicos, los voy a sacar de la clase. Y es en serio. Porque no se vale. Aquí yo estoy... No, profe, no se me ocurre. ¿No se te ocurre? ¿En qué no lo vieron en clase de filosofía? ¿Qué no vieron ya los paradigmas y los métodos filosóficos en el primer parcial? Profe, una Sí, idea innata podría ser el agua. el agua. En Descartes es una idea innata. Fíjense bien la pregunta. Según Descartes, ¿cuáles son las ideas innatas? Ok, si se van a poner a googlear, pónganle así. Ideas innatas en Descartes para que de perdida su respuesta tenga sentido. Ok. El profesor de filosofía seguro ya se los dijo. Y ustedes no están poniendo la atención o no le están repasando las clases. ¿Ok? Todas las clases aquí están relacionadas, no son entes separados. Lo que yo les enseño tiene que ver con lo que les enseña el maestro de filosofía y con lo que les enseñan en antropología y lo que les van a ver, lo que van a ver después en sociología y lo que van a ver en métodos e historia de la psicología. Todo tiene relación. Entonces tienen que estar repasando todas las materias todo el día. Ese es su trabajo, chicos. ¿Ok? Si no, ¿cómo van a tener fundamentos filosóficos para después tratar a sus pacientes? ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a dar a terapia? Si no tienen ni idea de lo que están pensando esas personas, creen que nada más estudiando las teorías de psicología ya con eso van a
a poder ser buenos psicólogos. Si las teorías las teorías de psicología están fundamentadas en la filosofía. Entonces, atención, hay que estudiar, chicos. Hay que estudiar. Todos tenemos que estudiar y echarle muchas ganas. Aquí tenemos que estar por la excelencia. Y yo sé que ustedes pueden, por eso se los digo, porque sé que pueden, porque están dando mucho menos de lo que realmente pueden dar. Y eso es lo que me molesta en cierto punto, porque veo una gran capacidad en ustedes, veo un gran potencial, pero muy desaprovechado. Entonces hay que aprovechar ese potencial que tienen. Aprovechen el momento, aprovechen la situación. Entonces, Kenia, ¿en qué quedamos? Sí, aquí estoy y lo estaba escuchando. De hecho, en filosofía los paradigmas que hemos visto hasta ahora son humanismo, pragmatismo y existencialismo. ¿Y los métodos filosóficos? Aparte hemos visto mayéutica y dialéctica. ¿Nada más? Ujú. Y Lógica. lógica. Y Ya. lógica, sí. Ay, muchachos. Si se van contra ¿ustedes de qué grupo son? B. Del B. Alfredo, ¿por qué le pusiste que eres de primero A? Es que en esta cuenta es una así. Lo voy a cambiar. Mire que si se agarran con los del D, les van a poner una recia en filosofía, porque, pues, no porque yo sea su maestra, ¿no? Sino porque los he hecho estudiar como locos, a los pobrecitos, los traigo lázaros. Entonces, pues yo con ellos yo ya vi todos los métodos filosóficos, incluyendo el método cartesiano, vi los paradigmas filosóficos, incluyendo el positivismo, el, el criticismo. Ahorita yo ya estoy con ellos viendo a Sócrates y a Platón. Ya vimos los presocráticos. Entonces, chicos, hay que ser autodidactas también. Maestro, de hecho, le iba a decir que ya en sus presentaciones sí hemos visto también sobre las ideas innatas de Descartes, en las presentaciones pasadas. ¿Ok? Entonces, incluyendo por ahí, ¿no? Pero bueno, ya basta de regaños. De hecho, no es un regaño, es solamente una llamada de atención. ¿Cómo se dice? Me siento un poco mal por ustedes en esa situación, pero bueno, es algo que sale de sus posibilidades y también de las mías, pero también hay que ser autodidactas. Si están viendo que en el canal donde están las clases de epistemología, están las clases de filosofía, pues mírenlas. Ahí están, son gratis. Todavía si les estuviera cobrando por ver los videos, pero son gratis. Entonces, pues mírenlos, aprovechenlos. Ya están ahí. Pero hay unos que no miran ni las mismas clases de epistemología y ahí, después cuando les preguntan no se acuerdan de nada, no toman notas. Entonces, pónganse al tiro, chicos. Entonces, contra las ideas innatas, una de las ideas innatas según Descartes, se les voy a platicar, es el tiempo. ¿Ok? Es una idea con la que ya nacemos, la idea de que el tiempo está transcurriendo. ¿Ok? Pues nos dice John Locke que esas ideas innatas no pueden ser posibles. ¿Ok? No son así. Fíjense bien, él se pregunta, o sea, contesta la pregunta con otra pregunta. Y se los voy a poner aquí. A ver, ¿dónde está el botón? Nos dice, se trata de ideas innatas actuales formadas todas en el espíritu y presentes desde su origen. Es pregunta. ¿Ok?
y hace una segunda pregunta. Si se nos apaga la presentación, digo la llamada, volvemos a entrar. Sale, chicos, nos quedan 3 minutos y medio. Se trata de ideas innatas virtuales. De ideas que el espíritu actualiza. Extrayéndolas de su propio fondo. ¿Qué parece? Ahí está. Está dando el botón equivocado. Eso es lo que nos dice John, lo que nos reta por medio de preguntas. Entonces nos dice, si se trata de ideas innatas actuales formadas todas en el espíritu y presentes desde su origen. Acuérdense, ¿cuál es el espíritu? A ver, Zaira. ¿Qué es el espíritu? Según los empiristas. Se los dije en la última clase. A ver, Zaira, si no tienes micrófono, por el mensajito. 5, 4, 3, 2, 1. Adiós, Zaira. Que si no me van a contestar, no van a estar no tienen por qué estar en clase. Ok. Damaris. ¿Qué es el espíritu para los empiristas? Mande. ¿Qué es el espíritu para los empiristas? Es que tengo una nota aquí, pero no sé si sea esa. A ver, dala. ¿Qué hace? Que dice que no hay en el espíritu conceptos abstractos y universales, pero creo que esa no es, ¿verdad? Ok, pero ¿qué es el espíritu? Ah, ok. Esa sí se la debo. Se los dije. A ver, Emanuel. La mente. La mente, ok, acuérdense que el espíritu y el alma para los empiristas es la psique, que es la mente. ¿Sale? Para que no estemos confundiendo en que el espíritu es una parte inmortal del ser humano. Para ellos no es así, el espíritu es la mente. Entonces nos dice, hay en la mente, presentes desde su origen, ideas innatas. Pues claro que no, ¿ok? Porque esa hipótesis es contraria a los hechos. Ni los niños, ni los salvajes, ni los locos tienen ideas, las ideas de un hombre adulto culto. ¿Ok? Entonces las ideas no están ahí en la mente de las personas. Las ideas se forman a través de las experiencias.